están? Oigan, ¿qué tal les gustó nuestro video introductorio? Pues hoy estamos iniciando nuestra transmisión en nuestros tutoriales con Networking, Talento 2.0, y nuestro programa se llama Visualizando tu Potencial. Yo soy Alma y les voy a hablar todos los jueves, bueno, cada 15 días, a las 4 de la tarde. Y hoy, 30 de enero del 2020, vamos a empezar con nuestro tema número 1, que se llama Introducción a la Grafología. Y bueno, vamos a ver si ya entraron algunas personas, porque bueno, pues todavía a las 4 de la tarde, pues muchas están terminando de comer o muchas personas todavía no llegan a su oficina, pero lo bueno es que vamos a estar ya en Spotify y en Facebook, queda grabado y nos pueden oír cada que ustedes, pues lo requieran, ¿no? O tengan tiempo. Y bueno, como les comenté, ¿cuál va a ser como que nuestro programa, ¿no? De este año. Vamos a hablar de varios temas, ¿no? Cada mes vamos a tener un tema diferente. Por ejemplo, bueno, hoy lo tomamos como 30 de enero, pero prácticamente ya va a ser febrero, ¿no? Dentro de 2 días. El siguiente mes vamos a hablar de temas relacionados con la grafología, incluyendo hoy. En marzo vamos a hablar de psicología del rostro. En junio vamos a hablar de la prueba proyectiva de Macover. En mayo hablamos de persona bajo la lluvia y en junio otra vez empezamos con temas de grafología, de psicología del rostro, pruebas proyectivas Macover, pruebas proyectivas persona bajo la lluvia. Al menos que ustedes pues quieran un tema en especial, pues me lo escriben, ¿no? Me lo van escribiendo por aquí. Yo aquí pues puedo ir viendo si lo tengo, si lo puedo preparar para ustedes, o bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Bueno, pues ya llevamos ahorita unos minutitos. Les voy a empezar a hablar de la introducción a la grafología. Yo escogí este tema porque, bueno, he notado que en mis redes sociales muchas personas el tema les interesa, les apasiona, pero no saben en sí como qué es, cuáles son los fundamentos, quién la inició. Y bueno, por eso el que hablemos nosotros del tema de la grafología es el estudio de la personalidad a través de la escritura. Y bueno, siempre vamos a necesitar una muestra grafológica. ¿Cómo se obtiene una muestra grafológica? Pues necesitamos una hoja blanca, una pluma y una superficie plana y a la persona. Y le vamos a dar la instrucción. Escribe tu autobiografía o autodescripción con tu nombre completo, firma y fecha. Mínimo tienen que ser 15 renglones. Y esta es la indicación que se le da. No hay tanto problema si se tarda 15 minutos, se tarda media hora. En grafoselección, únicamente por tiempos damos una hoja. Y en esa hoja esperamos que la persona plasme la autobiografía. Si es un área diferente, que ya posteriormente vamos a hablar de las áreas, como grafoselección o alguna otra, pues mínimo se le dan, en grafoterapia, por ejemplo, se dan 3 hojas. Ajá. Y bueno, ¿qué requisitos debe de tener el manuscrito? Pues tiene que ser un texto espontáneo, 15 líneas como mínimo. El lugar de la prueba es importante, que sea un lugar así con mucha luz, con una buena ventilación, que no haya ruido o que esté el ruido moderado. Y la duración de la prueba, pues es abierto. Ahora, ¿qué no es la grafología? La grafología no es ni brujería, ni adivinación, ni evidencia. Si desmenuzamos la palabra grafología, grafo viene de la palabra logos y trazo de la palabra ciencia. Proviene del griego, grafo, trazo. Y bueno, es aceptada como ciencia debido a los logros y seriedad en sus conceptos. La ciencia que permite, a través de su técnica, conocer la profundidad de la personalidad de un sujeto. Y utiliza el método científico, utiliza observación, inducción, hipótesis, experimentación y conclusiones. Y bueno, si nos queremos ir a una definición de la grafología va a ser una herramienta proyectiva que identifica la personalidad a través de la escritura y tiene varias ventajas. Es eficaz al dar una buena imagen fiel del sujeto sin problemas de inhibición y de manera espontánea y autónoma. Nos muestra un alto nivel predictivo de las características de la personalidad del evaluado
teniendo un grado de certeza hasta del 90%, dependiendo del manejo técnico del grafólogo. Ahora, este nivel predictivo no es que vamos a predecir el futuro ni nada, sino vamos a poder diagnosticar y predecir, ¿por qué no?, la conducta de un sujeto. Y bueno, hay 3 áreas como de especialización actualmente en la grafología. Tenemos, por ejemplo, una certificación como perito en grafología en la Secretaría de Educación Pública y las normas de conocer. Tú te puedes certificar como perito en grafología. Y bueno, nosotros como Escritura y Rostro y muchos consultores impartimos diplomados en grafología. Si tú tomas varios diplomados en grafología, posteriormente te puedes especializar o te puedes certificar como perito en grafología. Y bueno, ¿qué ventajas tiene la grafología? Bueno, pues que es una herramienta proyectiva, se puede hacer un análisis minucioso de los rasgos del evaluado y se pueden hacer comprobaciones, ¿no?, y observaciones que sean muy precisas. Es discreto, es cómodo para la persona a la cual tú le estés aplicando y sobre todo es certero en sus conclusiones. Y sí utilizamos un método, o sea, sí requerimos datos generales cuando somos sobre todo principiantes en la grafología. Requerimos saber la edad, el sexo, el estado de salud, la profesión y el estado civil, el ambiente social del sujeto, un poco cómo se desenvuelve con su familia, un poco de su historia, sus hobbies, mano con la que escribió, si es mano derecha o izquierda, y el objetivo del análisis. También yo les diría que la nacionalidad es importante, porque bueno, pues ahorita ya hay mucha combinación, ¿no?, de culturas. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, todavía no tenemos por acá preguntas. Y bueno, ¿cómo nace esto de la grafología? Pues fíjense que la historia es muy amplia, pero yo se las voy a tratar de resumir para que sea algo más interesante. Antes de hablar de la palabra grafología en la historia, se habla de la escritura. ¿Cómo empieza la escritura? Pues empieza con las pinturas rupestres. ¿Qué es una pintura rupestre? Es un dibujo o boceto que existe en algunas rocas o cavernas, especialmente en la etapa prehistórica. El hombre plasmaba su actividad por medio de pinturas, ¿no? Después, bueno, hubo prácticamente 3 etapas importantes de la escritura: la pictográfica, la ideográfica y la fonética. Ustedes imagínense en aquella época cómo podía plasmar el hombre su hacer cotidiano día con día, pues primero con pinturas. Y en la etapa pictográfica, precisamente son sistemas que se perfeccionaron de estas pictografías o de esas pinturas rupestres, y se añaden elementos fonéticos, ¿no? O elementos pictográficos. Por ejemplo, ustedes acuérdense de un jeroglífico en Egipto. Hacían la imagen, por ejemplo, de un ave y tenía un significado para ellos. Después, en la etapa ideográfica, pues se trabaja con ideogramas. ¿Qué eran los ideogramas? Era un signo que representaba una determinada idea o una cosa que era considerado un ideograma. Por ejemplo, un signo de una mujer sentada con 2 ollitas, ¿no? O sea, 2 piedritas. Eso significaba tal vez esposa. Y bueno, esto obviamente influyó en muchos países, ¿no? En China, en Japón, hasta nuestra propia cultura maya y los egipcios. Y después, en una etapa fonética, empieza a ser un ideograma o una imagen, le ponían un sonido silábico. Y así es como se empieza a hacer el alfabeto, por ejemplo. Y bueno, obviamente ya empieza la etapa de la escritura, se empiezan a escribir grandes documentos. Esto de la escritura obviamente siempre llamó la atención en la historia, en filósofos, en literatos, clérigos, poetas, en médicos, siempre se dio como que en un nivel cultural alto, ¿no? Era un privilegio que uno aprendiera a leer, uno no tuviera libros, tuviera accesos. Y, por ejemplo, hubo muchos autores de esa época, como Aristóteles, como Nerón, como Shakespeare, que ya empezaban a tomar interés en estudiar la escritura de las personas. Fíjense, todavía no le llamaban grafología, le llamaban historia, perdón, la escritura. Por ejemplo, Nerón analizaba la escritura de las personas que le rodeaban y trataba de adivinar si le eran fieles o no. Shakespeare tiene una frase bien interesante que dice: dame la escritura de una mujer y yo te diré su carácter. O también, por ejemplo, un cardenal que se llamaba Richelieu decía: que me den 6 líneas escritas de puño y letra del hombre más honrado del mundo y encontraré motivos para hacerlo ahorcar. Entonces ya empezaba a haber ese interés por la escritura, hasta que en algún momento
una persona le llamó o le dio el nombre de grafología. La grafología se lo da el padre de la grafología, que es Jean Hipólito Michon. Él es un sacerdote francés y él precisamente empieza a estudiar a la grafología con otro sacerdote que se llamaba Abad Candil, y él le dice, ¿sabes qué? A través de la escritura puedes tú ver el alma de las personas. Y bueno, él empieza a aprender, pero ya les estoy hablando de 1848, más o menos. Ya, él nació en 1806. El 21 de noviembre, que de hecho es el día del grafólogo. Y bueno, le empieza a gustar tanto esto que lo empieza a estudiar a documentarlo con muchos escritos, situación que obviamente no le gustó a donde pertenecía y lo excluyen, y él sigue estudiando lo que es la grafología, empieza a documentarlo por medio de libros y empieza a tener mucho éxito. Y en ese momento él le da el nombre de grafología. Y tanto tiene éxito sus libros que empiezan a tener traducciones al inglés, al alemán, al italiano, al español. Forma su propia asociación de grafología en Francia, hace una revista, hace un periódico, y bueno, finalmente el 8 de mayo de 1881 muere. Y bueno, dice la historia que en su tumba está escrito que fue un escritor, arqueólogo y grafólogo, y el 21 de noviembre pues se celebra el Día del Grafólogo. Antes de morir, él obviamente tiene a sus representantes de grafólogos a nivel mundial, y se empieza esto a recorrer en Francia, en Alemania, en Suiza y en Australia. Sobre todo en Francia. Empieza a tener ahí mucho auge y bueno, hasta que es trasladada el tema de la grafología a México. En México, como les comenté, ya hay una certificación y hay diplomados donde ustedes se pueden formar como grafólogos. Pueden asistir a congresos, hay muchos congresos, hay muchos libros, hay diplomados, hay cursos en línea. Y si a ustedes les gusta el tema, pues también se pueden ir formando como grafólogos. O sea, yo les estoy hablando de un año o 2 años, ¿no? Pueden tener la teoría, pero también pues hay que tener mucho la... Y bueno, en sí, el tema de la grafología es muy amplio, es muy apasionante. La siguiente ocasión que nos veamos, yo les voy a hablar como visualizar en dónde la pueden aplicar ustedes. Porque depende a lo que te dediques, le podemos encontrar el área importante de la grafología. Estudiar la personalidad de alguien a través de su escritura es algo muy enriquecedor, es algo rápido. Digo rápido, pero tenemos que tener una formación, pero además es algo muy útil, porque bueno, si bien ahorita está de moda como que lo automatizado, no dejamos a un lado lo proyectivo, y la grafología nos da como pauta poder hacer una interpretación, por ejemplo, de más, ¿no? Tal vez tú te dedicas, no sé, a hacer cuestiones de negocios o tal vez cuestiones de ventas, y ves la firma de la persona y te da si ves su letra, pues muchísimo más. Y bueno, les quiero comentar que nosotros estamos impartiendo un diplomado de grafología. En el mes de marzo vamos a iniciar un diplomado presencial, uno virtual y uno online, que junto con lo estamos precisamente automatizando para que podamos llegar a muchos lugares, incluso a muchos países, porque ya vemos que esto tiene influencia a nivel mundial. Y también, ¿por qué no?, a los mismos mexicanos que pues lo puedan tomar en el trayecto, en los horarios que ustedes puedan. Y bueno, pues yo les quiero agradecer, qué bueno que le están poniendo atención a mi presentación. Cualquier situación o duda, pues me pueden encontrar como Escritura y Rostro en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en mi página web. Y si no, aquí pues pueden poner un comentario que les pueda agradar. Qué bueno que los conozco por este medio y nos vemos dentro de 15 días. Seguimos hablando de grafología. Que les vaya muy bien y que tengan muy buen puente, porque este puente está muy padre que lo hayamos tenido, ¿no?, después de haber regresado del mes de enero.
Bueno, pues yo me despido, soy Alma, de Escritura y Rostro, grafóloga y psicóloga, y les mando un fuerte abrazo, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, bye.